Resumen del libro de Gálatas. El propósito del libro de Gálatas es defender con claridad la verdad del Evangelio de Jesucristo y proteger a la Iglesia del legalismo que intentaba distorsionarlo. Pablo escribe esta carta para corregir a los creyentes que estaban siendo influenciados por maestros judaizantes, quienes enseñaban que la salvación y la aceptación delante de Dios dependían de cumplir la ley de Moisés, especialmente la circuncisión. Ante esta amenaza, Pablo afirma con fuerza que la salvación es únicamente por gracia mediante la fe en Cristo, y no por obras o rituales humanos. La carta también busca recordarles a los creyentes que han sido llamados a una vida de libertad espiritual, no para vivir en pecado, sino para caminar guiados por el Espíritu Santo, produciendo su fruto y reflejando el carácter de Cristo. En resumen, Gálatas tiene como propósito reafirmar el Evangelio verdadero, liberar a los creyentes de cargas religiosas que esclavizan y enseñarles a vivir plenamente en la gracia y el poder del Espíritu. Autor y fecha de redacción. El libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Él mismo se identifica claramente al inicio de la carta, Gálatas 1:1. Pablo escribió esta carta con una gran carga pastoral, porque las iglesias de Galacia estaban siendo confundidas por falsos maestros. En cuanto a la fecha, se estima que fue escrito alrededor del 48 al 55 después de Cristo, dependiendo de si se adopta la teoría de la Galacia del sur o del norte. La mayoría de los eruditos lo colocan como una de las primeras cartas de Pablo, probablemente escrita poco después del Concilio de Jerusalén, Hechos 15, o incluso antes si se adopta una fecha más temprana. Resumen del libro. Gálatas es una carta profundamente apasionada y teológicamente rica, escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de la región de Galacia, quienes estaban siendo influenciadas por falsos maestros que intentaban mezclar el Evangelio de la gracia con prácticas de la ley de Moisés. Esta carta confronta de manera directa el legalismo y reafirma que la salvación no proviene de obras humanas, sino exclusivamente de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Contexto y problema principal. Los creyentes gálatas habían comenzado bien en la fe, recibiendo el Evangelio con gozo y experimentando el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, ciertos grupos judaizantes llegaron enseñando que para ser verdaderamente salvos, los gentiles debían circuncidarse y cumplir la ley. Pablo responde con firmeza, declarando que aceptar tal enseñanza sería abandonar el Evangelio verdadero y volver a la esclavitud espiritual. La defensa del verdadero Evangelio, capítulos 1 al 2. Pablo inicia defendiendo la autenticidad de su apostolado y del mensaje que predicó. Él afirma que el Evangelio que anunció no es humano, sino recibido por revelación directa de Jesucristo. Relata cómo su vida fue transformada, cómo fue reconocido por los apóstoles en Jerusalén y cómo incluso confrontó a Pedro cuando su conducta no estaba alineada con la verdad del Evangelio. En esta sección, Pablo deja claro que la justificación es por fe, no por obras de la ley, y que regresar al legalismo es negar la obra de Cristo. Justificación por la fe, no por la ley, capítulos 3 al 4. Pablo presenta argumentos teológicos y bíblicos para demostrar que la fe siempre ha sido el fundamento de la relación con Dios. Usa el ejemplo de Abraham. Él fue justificado por creer, no por cumplir la ley, la cual fue dada siglos después. La ley, explica Pablo, tenía el propósito de mostrar el pecado y llevarnos a Cristo, pero nunca pudo salvar. En Cristo, todos, judíos y gentiles, son hijos de Dios, herederos de la promesa
y participantes de la libertad que trae el Espíritu. Pablo también usa la alegoría de Sara y Agar para mostrar la diferencia entre vivir bajo la esclavitud de la ley y vivir en la libertad de la promesa. Libertad cristiana y vida en el Espíritu. Capítulos 5 al 6. En los últimos capítulos, Pablo aplica el Evangelio a la vida diaria. Él enseña que la libertad cristiana no es licencia para pecar, sino la capacidad de vivir guiados por el Espíritu Santo. Contrasta las obras de la carne, como la ira, inmoralidad, celos y contiendas, con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio, etc. La vida en Cristo se caracteriza por el crecimiento espiritual, el servicio mutuo y la restauración amorosa de aquellos que caen. Pablo también recalca que lo que verdaderamente importa no es la circuncisión ni ninguna obra externa, sino ser nueva criatura en Cristo. Pablo concluye con una advertencia severa contra los judaizantes y reafirma que la cruz de Cristo es el centro de la fe. Él mismo escribe las últimas líneas con grandes letras para enfatizar la importancia del mensaje. La carta termina con una bendición de paz para todos los que viven de acuerdo al Evangelio de la gracia. Citas memorables. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué es importante? Resume la esencia del Evangelio en la vida del creyente. Enseña la unión con Cristo, donde nuestra vieja vida muere y comienza una nueva vida por fe. Afirma el amor personal de Cristo: me amó y se entregó por mí. Es uno de los versículos más citados sobre identidad cristiana. Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué es importante? Es el corazón del mensaje de Gálatas. Cristo nos hizo libres. Advierte contra el legalismo y cualquier sistema que intente agregar requisitos humanos al Evangelio. Llama a los creyentes a permanecer en la libertad espiritual, no a retroceder a la esclavitud de la ley. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué es importante? Describe el carácter visible de una vida guiada por el Espíritu Santo. Muestra que la verdadera transformación cristiana no viene por reglas, sino por el poder del Espíritu. Es un contraste directo con las obras de la carne y un llamado a vivir una vida que refleje a Cristo. Aplicación práctica: vivir en la libertad del Evangelio. El creyente debe recordar que su relación con Dios no depende de cumplir reglas o rituales, sino de la obra de Cristo. Rechazar el legalismo, la culpa excesiva y la idea de ganarse el favor de Dios. Descansar en la gracia. Caminar guiado por el Espíritu Santo. Gálatas enseña que la vida cristiana no se vive por esfuerzo humano, sino por la guía del Espíritu. Orar diariamente pidiendo dirección del Espíritu y tomar decisiones que reflejen el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, etc. Evitar las obras de la carne. Pablo lista comportamientos que dañan nuestra vida espiritual y nuestras relaciones. Identificar áreas de lucha, ira, celos, pleitos, impureza y someterlas a Dios, buscando ayuda si es necesario. Practicar el amor como cumplimiento de la ley. Pablo dice
que toda la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, servir a otros con humildad, perdonar, ser paciente y mostrar compasión incluso cuando es difícil. Restaurar a otros con mansedumbre. En Gálatas 6:1, Pablo dice que los que son espirituales deben restaurar a los que han caído, pero con humildad. Hay que ayudar a hermanos en la fe que están luchando, sin juicio ni soberbia, reconociendo que todos dependemos de la gracia. Sembrar para el espíritu y no para la carne. Gálatas 6, 7, 8 habla de la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Aplicación. Tomar decisiones que alimenten la vida espiritual. Lectura bíblica, oración, congregarse, servir. No hábitos que debilitan la fe. Valorar lo que realmente importa. Ser nueva criatura. Pablo dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino ser una nueva creación en Cristo. Enfocarse más en la transformación del corazón que en la apariencia externa o tradiciones humanas. Mantenerse firme en la verdad del Evangelio. Pablo desafió incluso a Pedro cuando su conducta no era acorde al Evangelio. Gálatas 2. Defender la verdad bíblica con amor y firmeza, incluso cuando es incómodo. El libro de Gálatas nos invita a vivir en gracia, caminar por el Espíritu, rechazar el legalismo, amar a otros, ayudar con mansedumbre y cultivar una vida espiritual auténtica en Cristo. Hemos preparado un resumen detallado del libro de Gálatas para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal.